Hace 21 años no nos veíamos y nos reencontramos hace 4 días. Sí, casi una semana que nos volvimos a reencontrar. Ha sido para nosotros una bendición muy grande. Solo Dios hace este tipo de cosas. Yo no me imaginé sabía que Dios nos iba a permitirnos vernos de nuevo, pero no sabía en qué momento. Y Dios tenía el tiempo perfecto para esto. Así que, pues a las dos Dios nos dio el talento de cantar, a la mayor y a la menor de los Rojas. Y pues nada, las dos le hemos entregado nuestro talento al Señor desde que comenzamos en los caminos de Dios. Y para nosotros es una bendición hoy cantar juntitas. Así que bueno, esperamos que se vea de bendición para ustedes y por supuesto, como siempre, todo primero para el Señor. Si puedes, José, nos hace un video para que... Espero que se escuche la música. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, Dios los bendiga, qué bueno. Amén. Los caminos del Señor son tremendos. Yo me sorprendo porque, y
y he aprendido en situaciones así como esta, ¿verdad? Que lo que ha sucedido con todas estas cosas, lo que es lo electrónico y todo eso, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan con todo. Estar tranquilo, ¿verdad? Porque Dios tiene el control. Si realmente nosotros creemos que Dios está en control, Él está en control de esa situación también. ¿Ok? Entonces hay que estar tranquilo. Lo más importante, que nosotros alabemos a Dios en nuestros corazones, con nuestras vidas, no solamente en el templo, sino donde quiera que nosotros vayamos. Estemos dispuestos, por eso dice Romanos capítulo 12, que nos convirtamos, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo para Dios. Ese es el culto racional delante del Señor. Entonces, dicho todo eso, hermanos, vamos a empezar a predicar la palabra del Señor. Y voy a hablar hoy, o vamos a hablar, porque yo, el Espíritu Santo, siempre pido que sea el que hable. Yo solamente soy un instrumento de Él. Amén. En memoria de mí, se titula. Vamos a hablar de la Santa Cena, la institución de la Santa Cena. Hoy celebramos, hermanos, uno de los sacramentos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dejó antes de partir al cielo. La Santa Cena también se le llama la Santa Comunión, también se le puede llamar así. Hermanos, y al llegar nosotros a este punto tan importante en la vida de todos nosotros como iglesia, es importante definir qué es la Santa Cena del Señor o la Santa Comunión. Muchos hermanos la conocen como la Santa Comunión, ¿verdad? Es importante definir eso. Entonces, con la ayuda del Señor, con la ayuda de Dios, en esta mañana vamos a aprender qué dice la Biblia acerca de este importante sacramento o ordenanza. Ustedes saben que aquí nosotros somos intencionalmente bíblicos. De eso se trata la iglesia, que seamos intencionalmente bíblicos. La palabra de Dios, como yo les he dicho a ustedes, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, es Dios que nos está hablando a través del pastor o del ministro o de la persona que está encargada en ese momento, el evangelista que está predicando la palabra de nuestro Señor. Amén. Porque nuestro Dios, hermanos, fue el que instituyó esta ordenanza y es necesaria, igual que el bautismo, y es también obligatorio que cada creyente verdadero lo obedezca. ¿Okay? Porque es igual que cuando yo creo en el Señor, ¿por qué no me bautizo? Pasa algo ahí, ¿verdad? Bueno, pasa un tiempo, yo entiendo que puede pasar un tiempo, pero tiene que llegar el momento en que la persona se bautice, que ese creyente se bautice, que ese creyente, ¿verdad? Llegue a tomar la Santa Cena. Entonces, es importante, si usted es cristiano, es creyente y todavía no se ha bautizado, que usted se bautice. Pero vamos a comenzar en esta mañana con la raíz donde nació esta institución de la Santa Cena. ¿De dónde viene esta enseñanza o esta ordenanza? Quiero pedir, por favor, en este momento que los niños salgan con su maestra. Tenemos niños que no van a venir hoy, ni hermanos, algunos están de viaje y otros no sé por qué no vinieron, pero bueno, a lo mejor uno nunca sabe. Si no están aquí, denle una llamadita. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo a ustedes una llamadita para que los hermanos sepan que a ustedes les importa? Mira, hermano, ¿qué pasó que no te vi por allá, por la iglesia? ¿Okay? Hermanos, esta ordenanza del Señor o sacramento se remonta al Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, si ustedes han leído el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodos, donde el pueblo de Israel estuvo
430 años esclavo en Egipto, donde Dios a su tiempo, ponga mucha atención, donde Dios a su tiempo los sacó con poder, enviándoles a los egipcios plagas para dejar ir al pueblo de Dios. Dios envió exactamente 10 plagas y a la 10ª plaga Faraón no pudo resistir más y tuvo que dejar ir al pueblo. Amén. Que Dios tan poderoso, que Él cumple. Él se lo había dicho de antemano. A los 430 años, mire todo lo que ha pasado. Yo los voy a sacar de allí con poder, con mi mano poderosa, con milagros. Los voy a sacar de allí. Entonces dice que la 10ª plaga fue el ángel de la muerte. Dice la palabra donde el Señor dijo a Moisés que él pasaría a la medianoche, dice la palabra, y mataría a todo primogénito de los egipcios, desde el primogénito de los animales hasta el primogénito de Faraón, hasta el hijo de Faraón que se sienta en el trono. Todos sus primogénitos morirían, dijo el Señor. Le mandaba plaga y el Faraón no lo soltaba. Pero el Señor tuvo que con poder mandar. Y en esta última plaga dice la palabra del Señor que los dejó ir. Pero el Señor dijo al pueblo: pero los primogénitos de los israelitas, de su pueblo, ninguno morirá si ustedes me obedecen. Fíjense que yo les he dicho que en la obediencia a Dios está la bendición. En la desobediencia a Dios viene el problema, viene la maldición. Pero en su obediencia estamos cubiertos. Esta semana hablé con un hermano que le dio el COVID y se vio a punto de morir. Y dice él que él vive en otro país. Dice que él estaba en ese cuarto, y en ese mismo cuarto metían a varios enfermos, y él estaba allí. Y ese que será todos los días, este moría, el otro muere, el otro muere. Y dice que le vino, el Señor le trajo la palabra, esta palabra. Y él se acordaba que a los egipcios el ángel de la muerte pasaba y los tocaba y los mataba. Pero él no murió en ese momento. No era el tiempo de él. No estoy diciendo que Dios no te puede llevar en medio de un COVID. Dios te puede llevar en medio de un COVID, en medio de cualquier enfermedad. Pero lo que estoy diciendo es que Dios trató de esa manera con él. Él me decía que el Señor lo cubrió de esa enfermedad y no se lo llevó. ¿Por qué? Porque Dios todavía tiene propósitos con él en esta tierra. Y hasta que no se cumpla ese propósito, él no se puede ir de aquí. Ninguno de ustedes se puede ir de aquí, de este mundo, hasta que Dios cumpla el plan para el cual lo trajo aquí. Amén. Ese es nuestro Dios. Así que no se preocupe. Por más que usted evite el momento de la partida, eso va a llegar. Ay, pastor, pero usted sí es trágico. No, hermanos, es que eso está escrito. No importa que usted se meta en una caja de hierro, ese momento le va a llegar. Pero lo más importante es que usted ponga su fe en Cristo. Eso es lo más, ese es el ticket al cielo. Eso es lo que lo va a llevar a la vida eterna. Estar ausentes del cuerpo, dijo el apóstol Pablo, es estar en la presencia de Dios. Hermoso, la promesa del Señor. Pero entonces el Señor le dijo al pueblo en Éxodo capítulo 12, del 3 al 14, registra cómo Dios los sacó con mano fuerte y poderosa de la esclavitud egipcia. Y asimismo quiero recordarle que el Señor los sacó a usted de este mundo, donde Satanás nos tenía a nosotros esclavos. El Señor nos sacó con mano poderosa y nos trajo al deseo de su voluntad. Gloria a Dios.
Y dice la palabra del Señor, del 3 en adelante, que el día 10 del mes, de cada mes, uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero dice que si la casa era pequeña, pues entonces le avisara a su vecino más cercano y a su casa, de su casa, y tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. Dice que tenía que ser un macho sin defecto, de 1 año. Dice que lo apartarán entre las ovejas o entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14. Dios les dio instrucciones y todo del mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre, y fíjense ustedes, tenían que tomar parte de la sangre y ponerla en los postes y en el dintel de la puerta. Y entonces ellos tenían que comer, si ustedes leen hasta el final, lo voy a parafrasear un poco, ellos tenían que asarlo, el cordero tenía que ser asado, no lo podían hervir ni comérselo crudo, tampoco no podían hervir en agua ni comérselo crudo, sino que tenía que ser asado completamente. Y lo que sobrara, a la mañana siguiente tenían que echarlo al fuego y quemarlo todo. Entonces decían que esa Pascua, porque esto es lo que es la Pascua, donde Dios les da la ordenanza de la Pascua, ellos tenían que celebrarla una vez al año. Ponga mucha atención para que usted vea la transición, como el Señor cambia la Pascua por la Santa Cena ahora. Entonces dice la palabra que ellos tenían que ajustarse el bordón en su cintura, con las sandalias puestas, y tenían que comerse esa cena, apresuradamente, porque era la Pascua de Jehová, y esa era la ordenanza, y tenían que enseñarle esta ordenanza a sus hijos. Dice la palabra que tenían que enseñárselo también a sus hijos. ¿Okay? Dice la palabra que la Pascua, hermanos, la Pascua significa pasar por alto, pasar por encima, y se aplica al acto de que Dios perdonó a Israel cuando el ángel de la muerte pasó y no los tocó a ellos. En inglés se dice pass over, que el ángel de la muerte, cuando vio, ellos obedecieron al Señor, y cuando el ángel de la muerte vio la sangre en los postes de las casas, en el dintel de la puerta, entonces el ángel pasó. Ahora, si ellos hubiesen desobedecido, hubiesen estado afuera, entonces hubiesen muerto. Pero ellos estaban adentro, como el Señor se los había indicado. Estaban adentro. Entonces el ángel de la muerte pasó y no los mató a ellos, pero a los egipcios, el primogénito de cada egipcio, de los animales y todo, murieron, dice la palabra. Iglesia, cuando Dios instituyó la Pascua, los israelitas debían enseñarle a sus hijos esta importante ordenanza. Así como nosotros también tenemos que enseñar a nuestros hijos todo el consejo de Dios, porque a veces como cristianos decimos, pero bueno, yo no sé, este niño creció en la iglesia, pero no conoce nada. La iglesia y nosotros como padres formamos un equipo. Nosotros le enseñamos a los niños cuando vienen aquí, pero un día no es suficiente, hermanos. Debemos enseñarles la palabra a diario, tratar de que los niños aprendan la palabra, orar con ellos, leerles aunque sea una porción bíblica pequeña, para que los niños aprendan la palabra de Dios. Entonces los israelitas tenían que enseñarles esto a sus hijos. Dice Éxodo capítulo 12, versículos del 25 al 27, dice: cuando entren en la tierra que el Señor
les dará, ya después que Dios los había sacado, como ha prometido, guardarán este rito de la Pascua. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes, ustedes le dirán: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Ellos tenían que enseñarles todo esto a ellos. Se pasaba de generación en generación, lo mismo que nosotros también estamos haciendo, pasándole la fe a nuestros hijos. Amén. Ahora, la pregunta que surge es: ¿qué tiene que ver esta ordenanza con nosotros, la iglesia de hoy? ¿Qué tiene que ver esa ordenanza con nosotros, la iglesia de hoy? Mucho. Debemos recordar, hermanos, que el cristianismo desciende o viene del judaísmo. La Biblia dice que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Nosotros no podemos, por eso yo siempre digo, usted no puede entender el presente si no conoce el pasado. ¿Cómo yo puedo entender lo que yo estoy viviendo ahora si yo no conozco el pasado? Por eso yo tengo que, a veces nos enfocamos mucho en el Nuevo Testamento y nos olvidamos del Antiguo Testamento, y no. Es todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios nos aplica a nosotros. Hay cosas que sí están en el Antiguo Testamento que no nos aplican hoy en día, pero hay muchas cosas que sí. Por eso debemos leer también y estudiar también el Antiguo Testamento. Debemos recordar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo era judío según la carne. Cuando Él vino a este mundo, vino por ahí, por los judíos. Los apóstoles también eran judíos. La primera iglesia cristiana que se fundó fue en Jerusalén, pero después también, como ustedes saben, se extendió a otras partes del mundo. A nosotros los gentiles, según la carne, nosotros somos gentiles. Pero Jesús vino inicialmente por los judíos, pero entonces después, como les digo, su misión se extendería también a los gentiles. Juan el Bautista, ya hablando en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista dijo de nuestro Señor: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. En el pasado, el pueblo de Dios tenía que celebrar esa ordenanza, ¿verdad? Sacrificando un cordero para recordar lo que Dios había hecho por ellos. Ahora Jesús, hermanos, tomaría el lugar de esos corderos. Recuerden, ellos tenían que sacrificar la Pascua, un cordero, para limpiar el pecado de sus vidas. Ahora Jesucristo se convierte en el Cordero de Dios, en el Cordero santo y perfecto que quita el pecado del mundo. No solamente que cubre el pecado, no. La sangre de Jesucristo, dice la palabra, nos limpia de todo pecado. Hermanos, así que este sacrificio fue de nuestro Señor Jesucristo una sola vez y para siempre, quitando el problema del pecado y acercando a Dios a todos los que se arrepienten y ponen la fe en Jesús para salvación de la condenación. Yo decía esta mañana en el estudio que nosotros tenemos que estar muy agradecidos porque el Señor nos salvó a nosotros, no solamente por las cosas que nos da materiales. Miren, las cosas materiales las necesitamos, pero eso se va a acabar. Ustedes saben que eso es así. Pero lo más grande que nosotros tenemos es la salvación de nuestras almas. Eso no perece jamás. Amén. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 18 al 20, nos dice, hablando de Jesús: ustedes saben que no fueron redimidos, y ustedes ya conocen esa palabra, ¿verdad? Redimidos, comprados. El Señor nos compró, nos rescató, pagó por nosotros
Él fue el pago a Dios por nosotros, redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata. ¿Ves? Las cosas materiales son perecederas, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Eso fue el pago que el Señor dio por nosotros, su preciosa sangre, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Hermoso. Ahora el Evangelio de Lucas, aquí vemos el Señor ya el Señor había nacido, crecido, y Él estaba en su ministerio, predicando la palabra y todo. Y en Lucas, vemos en Lucas capítulo 22, del 14 al 20, Jesús sustituye, ponga mucha atención, sustituye la ordenanza de la Pascua del Antiguo Testamento por la ordenanza de la Santa Cena. Si usted le quiere preguntar dónde se cambió todo, Lucas capítulo 22, los otros evangelios también lo tienen, pero bueno, hoy vamos a hacer referencia a este. Lucas capítulo 22 del 14 al 20. Por eso ya no tenemos que sacrificar más un cordero para perdón de nuestros pecados, por cuanto Él iba a ser el cordero sacrificado que quita el pecado del mundo, de todo el mundo, de los que se arrepienten y ponen la fe en Él. ¿Por qué digo eso? Usted dice, bueno, pastor, ¿pero por qué? Bueno, porque aquellos que han rechazado a Cristo no pueden ser salvos, no pueden participar de la Santa Cena, no son pueblo de Dios todavía, porque lo han rechazado. Entonces, ese sacrificio es eficaz para todo, puede salvar a todos, pero hace efecto solamente en aquellos que se arrepienten y ponen la fe en Jesús como Salvador. En otras palabras, Jesús instituye, hermanos, aquí en el nuevo pacto, entregando su vida y derramando su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ahí en la pantalla también lo tienen, dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 22, del 14 al 20. Dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con Él los apóstoles, y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Así, iglesia, de esta manera nuestro amado Salvador instituyó la Santa Cena derramando su sangre en la cruz y haciendo un nuevo pacto con todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen la fe en Él para la salvación de sus almas. Así como el Cordero de la primera Pascua marcó la liberación del pueblo de Dios en aquella época, en el pasado, como ya hemos visto, ahora la muerte de Cristo en la cruz marca nuestra liberación de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna. Así como los israelitas tenían que celebrar la Pascua en aquella época en memoria de su liberación,
Asimismo, nosotros los cristianos de hoy debemos celebrar la Santa Cena en memoria de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, libertándonos totalmente del castigo eterno. Ahora en este tiempo, hermanos, ¿cómo debemos celebrar la Santa Cena correctamente, o esta santa ordenanza? ¿Cómo debemos celebrarlo? Después que nuestro Señor y Salvador había muerto, resucitado y había ascendido a los cielos, años después, cuando las iglesias se habían desarrollado por diferentes partes del mundo, el apóstol Pablo le escribe de una manera, a manera de corrección, a la iglesia que había sido fundada en Corintios, en la ciudad de Corintios. Esa ciudad es una ciudad horrible, llena de pecado. Allí el Señor levantó una iglesia. Y en 1 Corintios capítulo 11, si puede vaya allí conmigo, 1 Corintios capítulo 11, Él le escribe para corregir los abusos que ellos estaban cometiendo al tomar la Santa Cena, pero que también nos enseña cómo debían ellos, pero nos enseña también a nosotros tomar correctamente la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, de versículo 23 al 31. Dice así: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable de la sangre, del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Del versículo, hermanos, 27 en adelante, el apóstol Pablo se refiere a la conducta irreverente que los corintios tenían al tomar la cena del Señor. El contexto de esto se encuentra del versículo 17 de este mismo capítulo que estamos leyendo, que ya hemos leído en adelante. Cuando ellos se reunían, esta iglesia se reunía, ellos no lo estaban haciendo en un espíritu de reverencia y santidad, sino que ellos lo hacían para provocar a celos a los demás. Algunos de ellos se emborrachaban, fíjense qué tremendo. Algunos de ellos se emborrachaban, otros que eran ricos despreciaban también a los que eran más pobres. Entonces había un desastre en lo que estaba pasando. Entonces el apóstol Pablo les escribe y fíjese todo lo que les dice. En el versículo 27 en adelante dice: de manera que el que coma el pan y beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Comer indignamente significa participar de la Santa Cena viviendo activamente en pecado sin desear apartarse de él. Vivir en pecado sin desear apartarse de él, eso es tomar la cena indignamente.
El versículo 28 dice: por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Examinarse significa que ellos debían reflexionar sobre si había pecado activo en sus vidas, entonces pedir perdón y desear completamente apartarse de ese estilo de vida, y entonces podían tomar la Santa Cena. Si ellos no lo hacían, entonces vendría juicio sobre ellos, porque fíjense lo que dice el versículo 29. Dice: porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Comer y beber indignamente es comer y beber nuestro propio juicio. Hermanos, todo esto aplica también a la iglesia de hoy. Debemos darnos cuenta que el cuerpo del Señor fue entregado en la cruz para quitar el pecado, no para que nosotros andemos en pecado, sino para quitar el pecado. Tenemos que tener conciencia de lo que el Señor hizo por nosotros. Si insistimos en vivir esa vida de pecado, eso tendrá consecuencias terribles en nuestras vidas, como dice el versículo 30: por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen, o sea, que habían muerto. Ahora, ellos habían muerto, ¿por qué? Porque muchos de ellos eran desobedientes y estaban experimentando enfermedades terribles en la iglesia y habían sido debilitados y por eso morían. Ahora, es importante decir en este punto que no todas las enfermedades son producto del pecado. Tenemos que entender que vivimos en estos cuerpos que se deterioran, ¿verdad? Y que nos vamos a enfermar y que un día nos vamos a ir de este mundo, ¿verdad? A causa de alguna enfermedad o de lo que nos pase. Pero lo que les quiero decir, hermano, es que hay juicio. La palabra habla del juicio que Él pasa en la iglesia por causa de los hermanos, que ellos estaban o están tomando la Santa Cena y no se han arrepentido, viven estilos de vida pecaminosos y asimismo vienen a la mesa del Señor. ¿Okay? Nosotros sabemos si nosotros estamos viviendo vidas de pecado activas. No es que no pequemos, todos los días pecamos, pero cuando venimos a la mesa del Señor, si sabemos que nosotros tenemos algún pecado, debemos arrepentirnos y entonces proceder a tomar la Santa Cena, participar de la Santa Cena. Por ejemplo, Dios sí mandaba juicios en esos casos, porque ellos se emborrachaban, hacían un montón de cosas y no estaban haciendo lo correcto de tomar la Santa Cena. Fíjense que el versículo 31 dice: pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos juzgáramos nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros mismos nos examinamos a nosotros mismos, no es necesario que el Señor nos discipline de esa forma como estaba disciplinando a la iglesia de los Corintios. Dios nos ama a nosotros demasiado para dejarnos, ¿verdad?, sin su disciplina. Nos ama demasiado para que nosotros estemos persistiendo en un estilo de vida que a Dios no le agrada. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, iglesia, seamos sinceros delante de Dios. Y si hay algo en nuestras vidas que nos impide tomar la Santa Cena,
este es el momento de arrepentirnos. Oremos, vamos a orar. Señor, en este momento venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón, Padre mío, por todo pecado cometido. Si tú sabes, en nuestras vidas, Señor, hemos cometido pecados, te pedimos aún pecados que no tenemos conciencia de ellos, te pedimos que nos los traigas a la memoria, Espíritu Santo, y tú quites de nosotros lo que no sea tuyo. Señor, nos arrepentimos de todo pecado como iglesia, te pedimos perdón, pedimos que tu sangre preciosa nos limpie. Amado mío, que nos ponga, Señor, en una posición de ser dignos de tomar o de participar en tu mesa, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, por favor, les pido, por el bien suyo, por el bien de la iglesia, que si usted no se ha bautizado todavía, no tome la Santa Cena. Si no se ha bautizado, si usted se ha bautizado en otra iglesia y ya está asistiendo a esta iglesia, no hay ningún tipo de problema. Si está visitando, no hay ningún tipo de problema. Tome la Santa Cena. ¿Okay? Si no se ha bautizado, bueno, hable conmigo y con muchísimo gusto hablamos y usted se va a poder bautizar. Lo otro es que si usted está viviendo activamente en pecado, tampoco participe esta vez de la Santa Cena o por cualquier motivo. Vive un estilo de vida de pecado. Ya le hemos pedido perdón todos al Señor en este momento, y usted sabe que se ha bautizado y que no vive un estilo de vida de pecado, pues entonces usted puede tranquilamente tomar la Santa Cena. Fíjense lo que dice, ya casi para concluir, lo que dice la Confesión Bautista de Londres de 1689. Dice acerca de la Santa Cena o la Santa Comunión. Dice: la Cena del Señor fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para la confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma. Cuando tomamos la Santa Cena, nos beneficiamos. Amén. Para su alimentación espiritual y crecimiento en Él. Eso nos fortalece espiritualmente. Para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, que le debemos a Él. Y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. O sea, la Santa Cena es para los cristianos, para usted. Recuerda la muerte de Cristo en la cruz, lo que Él hizo por usted, el pago de nuestros pecados, hermanos. Vengamos con reverencia a la mesa del Señor. Dice la palabra del Señor que la noche que nuestro Señor fue entregado, dice que Él tomó pan y dio gracias. Y habiendo dado gracias, dice que lo partió y lo dio a sus discípulos que estaban sentados con Él. Y les dijo: coman, porque esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Y dice que asimismo el Señor sirvió vino y lo repartió entre ellos. Y dijo: esta es mi sangre,
que sean entregadas por ustedes. Hagan esto en memoria de mí.